una comunidad, su territorio y el gobierno de ese territorio. Molina, el que hizo el diccionario más temprano de náhuatl, traduce Altepetl también como rey. Es decir, el Altepetl es un cerro de agua gobernado, gestionado, ¿sí? Entonces es muy curioso que lo primero que ellos veían al entrar era el agua, el cerro, la referencia a ese concepto, pero no solo está ahí. Fíjense, este es desde la cima de la pirámide que vieron en la otra diapositiva. Ves el agua al norte de la calzada ceremonial, el cerro al sur. Y bueno, aquí vemos las posiciones del sol en el solsticio de invierno, aquí, en el equinoccio de primavera y otoño, exactamente aquí, y en el solsticio de verano, más o menos aquí. Entonces, esta unión del concepto de agua y cerro y el calendario de horizonte nos está diciendo que probablemente tenemos que comprender más las cuentas del tiempo indígenas como cuentas del ciclo del agua, de los Altepetl, donde están ubicadas las comunidades, no tanto un concepto abstracto del tiempo como el de nosotros. No, los ciclos son para sincronizar a las comunidades con los ciclos del agua y los ciclos de la naturaleza. Este sitio es único en la arqueología mesoamericana por esos dos entierros, ¿sí? Pueden ver que la jerarca, el entierro principal de todo el sitio, se encontró en el templo rojo en la cima de la pirámide que vieron. Por 20 años pensamos que esa persona era un hombre, probablemente porque mis colegas proyectaron sus ideas de género del presente en el pasado. Los recientes estudios de ADN nos acaban de enseñar hace 2 años que el entierro principal de este sitio no es un hombre, es una mujer de 50 a 55 años. Y es una mujer que casi un hecho fue una guerrera, porque la antropología forense de su esqueleto nos está diciendo que fue una guerrera. Era una mujer muy fuerte del brazo derecho, y en el lado izquierdo, donde usas tu escudo, tenía fractura de nariz que se curó, fractura de costillas que se curó, y la lesión que la mató, alguien le pegó con un mazo en esta parte del cráneo, y esa herida nunca curó. Entonces es muy probable que esta mujer murió en un campo de batalla a los 52 años. Pero lo sorprendente no es eso, lo sorprendente es su fechamiento. Esa pirámide, sus fechas es 540, 1050 después de Cristo. El fechamiento de los huesos de ella nos dice que ella vivió básicamente en tiempos olmecas, 1000 años antes de que fuera enterrada en esa pirámide. Pero fíjense cómo se encontró el esqueleto. Todos los huesos en perfecta posición anatómica. ¿Eso qué quiere decir? Que fue momificada, que estuvo envuelta en un envoltorio sagrado, en un tlalquimiloli, y que fue guardada por 1000 años, desde que murió hasta que decidieron construir esa pirámide en ese paisaje sagrado de 7 cañadas. Ese paisaje de 7 cañadas que ahorita les voy a enseñar, que es un útero, es un paisaje femenino donde se construyó un centro ceremonial femenino para guardarla a ella. Antes de ser enterrada en esta pirámide, pasaron 40, 50 generaciones que la cuidaron, que tuvieron la capacidad de comunicarle a la siguiente generación por qué había que cuidarla. Pero no solo eso, un poco después, los colegas encuentran a la niña guerrera. Fíjense aquí, el famoso espejo en la cintura que ves en los murales de guerreros teotihuacanos y guerreros toltecas. Es el mismo espejo de cintura que traen los famosos atlantes de Tula. Y sobre el espejo, que bueno, ahorita ya no nos ven el disco de piedra, pero este disco de piedra estuvo cubierto con teselas de pirita, ¿sí? Entonces imagínate, la niña guerrera lo traía en la espalda, y la jerarca también traía un espejo dorado de pirita en el pecho, ¿no? Esos espejos de pirita, Emiliano Gallaga, que da clases en Chiapas, probó con arqueología experimental que tenías que invertir entre 900 y 1200 horas de trabajo. O sea, tienes que pensar que esos espejitos de pirita eran como los iPhones de aquellos tiempos. Era uno de los objetos de prestigio más difíciles de obtener, ¿sí? Bueno, pues la niña guerrera, una niña entre 6 y 10 años, tiene el mismo fechamiento. Ella murió más de 1000 años antes de ser enterrada ahí. Y estamos en un fenómeno más complejo, porque entender el culto a los ancestros a una mujer de 50 años, podemos pensar que ella se convirtió en un ser sagrado por sus actos. Pero una niña de 6 a 10 años, tenemos que empezar a pensar en ideas que son comunes en otras regiones del planeta, como la reencarnación, pero que las fuentes que tenemos el día de hoy en Mesoamérica no nos permiten hablar. Fíjense qué interesante. Ella
estaba rodeada de otros 9 personas que se enterraron al mismo tiempo, que probablemente fueron sacrificados para que se convirtieran en sus acompañantes. Lo más importante que estamos descubriendo con los estudios de ADN es que la mayor afinidad genética de la jerarca no es con los otomís, es con los pueblos nahuas. Y no solo ella, otros 3 entierros, que son los otros 3 que pudimos sacar todo el ADN antiguo, muestran mayor afinidad genética con grupos nahuas, tanto de Guerrero como de Veracruz. Esto es muy importante porque desde hace 25 años hay investigadores que han propuesto que el Bajío y San Miguel en específico era esta zona de origen norteña de los pueblos nahuas. Pues hoy el ADN, que el estudio lo está haciendo Daniela Orozco del CINVESTAB, está confirmando eso. Estamos encontrando esta zona del lugar de origen de los pueblos nahuas que vivían en el centro de México. Entonces, hace 9 años, yo comencé mi investigación. Esta es la misma pirámide de la que estoy hablando, donde están enterradas las ancestras, pero un elemento clave es la calzada ceremonial. La calzada ceremonial conecta la pirámide con esta cañada. Hace 9 años yo quería escribir un artículo sobre la experiencia de caminar en la calzada. Y ahí fue la primera vez que decidí ver, ok, entonces que la calzada esté aquí nos quiere decir que la entrada ceremonial al sitio era por esta cañada. Mi gran sorpresa fue cuando pongo Google Earth, fíjense, aquí está el sitio, esta es la calzada, y me doy cuenta que esta cañada por donde entraban los peregrinos es la 7ª de un sistema de 7 cañadas interconectadas. Entonces, por supuesto, cuando veo esta imagen, me recuerdo del códice de la historia tolteca chichimeca con esta cerro útero con 7 oquedades. Entonces, desde hace 8 años empecé a proponer que estas 7 cañadas es el antiguo Chicomostoc. No las 7 cuevas, sino los 7 precipicios. Porque esto es muy interesante. En la variante del náhuatl que se habla hoy en Cuetzalan, Puebla, Ostoc de Chicomostoc no se traduce como cueva, sino como precipicio. Entonces es muy probable que el sentido antiguo del término no era 7 cuevas, sino el lugar de los 7 precipicios. Ahora, ¿por qué esto es influencia? Pero no solo eso, sino lo que descubrimos es que ¿por qué el sitio está aquí? Porque el sistema de 7 cañadas es atravesado por un arroyo, y este arroyo drena todo el agua que llueve en este territorio que ven, que es una cuenca hidrográfica. Bueno, ¿dónde está el origen de este arroyo? Ay, güey. Está exactamente en esta pequeña cañada. Esos árboles que ven ahí están cubriendo otro sitio arqueológico. Entonces, ¿por qué el sitio está aquí? Porque este es el lugar del origen del agua. Entonces, parte de la procesión atravesando ese útero va siguiendo el agua en pos de su origen. Y en ese lugar de origen del agua, que es la vida, están estas madres cósmicas. Estas madres que, lo sorprendente es que en algún momento estos pueblos nahuas deciden compartir esta tradición espiritual y de sabiduría de 1000 años con cualquiera que estuviera dispuesto a hacer una alianza política con ellos. ¿Y cómo iban a hacer esa alianza? Te ibas a venir a casar con las mujeres de esa región, o mujeres de tu región iban a venir a casarse con los hombres de esta región, y eso nos lo está confirmando el ADN. Junto a la niña guerrera hay una mujer, 25 años, nahua. Junto a ella está un niño de 5 años que es su hijo, pero su hijo no tiene ADN nahua sino seri. Los seris viven en la isla Tiburón, a 1500 kilómetros de San Miguel de Allende. Estos datos nos están diciendo que un hombre seri caminó esos 1500 kilómetros para hacer las ceremonias en este lugar, recibir esta tradición espiritual y casarse con esta mujer nahua. Es decir, parece que intencionalmente estos pueblos estaban creando una nueva élite gobernante mestiza en toda Mesoamérica. Y eso es lo que 1 o 2 siglos después vamos a entender como lo tolteca. Eso es lo que estamos proponiendo desde San Miguel, ¿sí? Ahora, para los que no habían visto bien las 7 cañadas, el área azul marca lo que es la cuenca hidrográfica. Entonces, todo el agua que llueve en esta zona azul es drenada por este arroyo, que además servía como la ruta procesional de entrada, ¿sí? Entonces, bueno, esta es otra perspectiva, es el recorrido que hacían, son 7 kilómetros dentro de las cañadas, vas ascendiendo, entonces tienes que imaginarte que simbólicamente cuando entras a las cañadas es un hacer el amor a ese útero. Cuando sales de las cañadas eres parido
por ese útero. Y lo interesante es que en las fuentes sobre Chicomosto hay fuentes que literalmente dicen solo se puede nacer en Chicomosto, ¿no? ¿Por qué? Por este ritual. Ya estamos, sí. Bueno, este es el recorrido que hacían y entonces ya vámonos al final. Entonces, ¿cuál es la cuestión interesante? Que tener estos dos ancestros, pues resulta que, recordemos, Colhuacan quiere decir el lugar donde tienen ancestros. Entonces, ese topónimo está describiendo la función funeraria del sitio. Literalmente este es el lugar donde tienen ancestros. Pero el otro nombre, Chicomosto, el lugar de los 7 precipicios, pues literalmente está describiendo el paisaje procesional. Entonces, esta es evidencia dura, material. No son, como dirían algunos, chaquetas mentales. Y entonces, ¿qué pasa? No solo esto, tenemos estos datos. De 2018 a 2020 caminé todo ese territorio, caminé cerca de 200 kilómetros, hice como 50 expediciones buscando la evidencia arqueológica que confirmara que esa era la ruta ceremonial de entrada. ¿Y qué encontré? Fíjense, esta es la entrada. Acá están las cañadas. Bueno, aquí encontré un sitio arqueológico que no estaba mapeado y sobre el sitio arqueológico, fíjense, aquí está esta iglesia. Toda esta milpa está llena de tepalcates, el sitio arqueológico está cubierto por estos árboles y me encuentro esta capilla de indios colonial construida sobre la antigua pirámide que marcaba ritualmente el acceso a las 7 cañadas. Y bueno, estas son otras fotos del mismo lugar, desgraciadamente ya está destruida. ¿Y qué me encuentro? En los muros laterales de entrada, pueden ver aquí es el jeroglífico de Colhuacan Chicomosto. Se los voy a enseñar de cerca. Esto es lo que encontré. Exactamente a la entrada de las 7 cañadas, en una capilla construida sobre un sitio arqueológico que marcaba ritualmente la entrada en tiempos epiclásicos. Aquí ves el Cerro del Agua. Y de acuerdo a las investigaciones que hicieron nuestros arqueólogos, ellos dijeron que esta mujer tuvo todos los nombramientos: señora simiente, señora divina, señora preciosa, Canopté, que en la cultura maya era el mayor de los nombramientos. Pero sí, pues también lo vemos en la cultura maya y siento en lo personal, ¿no?, que la mujer siempre jugó un papel fundamental en los tiempos antiguos también. Gracias, saludo a su hijo. Pues miren, voy a aprovechar ahorita ya para ya irnos a comer, contarles un dato que no se los iba a contar, pero si ya tocaron otra vez lo femenino, que es tan importante. Vino a hacer su postdoctorado una investigadora argentina, mi querida Camila, especialista en ADN mitocondrial. El ADN que tienen todos ustedes en sus mitocondrias lo heredaron de su mamá, ¿sí? Y si tú tienes un hijo y eres mujer, ese hijo va a tener tu ADN, no el de su papá. Entonces el ADN mitocondrial nos sirve para rastrear los linajes femeninos. Puta, ¿qué encontró Camila? Logró sacar el haplotipo del ADN mitocondrial de la jerarca, que el haplotipo es como tu huella digital, y logran sacar el ADN mitocondrial de otros 7 entierros. El entierro 8, un hombre de 40 a 45 años también con ADN en agua, y tiene exactamente el mismo haplotipo. ¿Esto qué quiere decir? Que desde ella, 700 antes de Cristo, hasta él, 820 después de Cristo, hubo una relación continua madre-hija, 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 hasta la mamá de ese cuate. Esto es algo impresionante, porque no solo la resguardaron espiritualmente, sino que preservaron su linaje genético. Si ese lugar era Colhuacan, ¿cuál es el gentilicio de esos a los habitantes de Cañada del Virgen? Son los colhuas. Y si recordamos una historia famosísima de los colhuas en tiempos aztecas, ¿qué necesitó Acamapichtli, primer tlactuani de los mexicas, para poderse volver tlactuani? Casarse con una mujer colhua. Entonces, tenemos que pensar que las mujeres eran hacedores de gobernantes y que la mujer jugaba una parte fundamental en la distribución, concentración y división del poder político espiritual, ¿no? ¿Qué pasó después? Porque, por ejemplo, supone que el título de primer ministro azteca era Cihuacóatl, mujer serpiente. León Portilla pensaba que esa posición por mucho tiempo era una mujer y que al final solo quedó el título femenino. O sea, parece que también aquí hubo una masculinización un poco antes de la conquista, pues no sé.
pero lo que nos está enseñando este lugar pues va a hacer que rompamos nuestros estereotipos de género. Qué increíble que estemos descubriendo esto en este momento histórico para este país, ¿no? Fuerte el aplauso para el antropólogo Alberto Avellaneda. Fíjate, es una concha de la que sale una corriente de agua, otra corriente de agua rematada por una conchita, el glifo de cerro, las 7 cuevas y aquí el cerro encorvado de Colhuacán. Acá arriba la Xuhuitzol y la diadema real de los gobernantes mexicas. Eso está a la entrada de las 7 cañadas. Ay, güey. Esta es la reconstrucción de los colores originales del glifo que les acabo de enseñar, que desde el 26 de octubre de 2022 se exhibe en la nueva sala de arqueología regional del Museo Casa de Allende, y abajo pueden leer la propuesta de lectura jeroglífica, porque recordemos, eso no es iconografía, eso es escritura jeroglífica azteca. Para los que no sepan, la escritura jeroglífica azteca es logosilábica, hay signos palabra y signos sílaba. Eso no es iconografía, eso es escritura. Y la frase que dice es Chicomosto Caltepet Colhuatecutli Xochicpale, el cerro del agua de los 7 precipicios, el asiento enflorado del señor de los que tienen ancestros. Este último nombre, Colhuatecutli, es fundamental, porque resulta que en la Triple Alianza, ¿quién llevaba el título de Colhuatecutli? Nada más y nada menos que los Tlactoque Mexica. Es un título que existió desde tiempos de Colhuacán hasta tiempos del último gobernante mexica a la llegada de los españoles. Esta pintura mural nos dice que los primeros que identificamos este sitio con Colhuacán, Chicomostoc, no somos los investigadores del siglo XXI, fueron los indios conquistadores aliados a los españoles que llegaron en el siglo XVI. Y en el siglo XVI, después de recorrer las 7 cañadas, revisar sus ruinas, decidieron que ese lugar era el lugar referido en sus tradiciones orales y escritas. Desgraciadamente, toda esta investigación la he autofinanciado a lo largo de 9 años a través de los tours que opero en este sitio, y de eso por supuesto que estoy orgulloso, pero me da mucha pena que el Estado mexicano no tenga la visión de darse cuenta que una investigación de esta magnitud tendría que ser financiada por el Instituto Nacional de Antropología. Bueno, me tardé mucho, ya era la última conferencia, ya varios se me durmieron, pero bueno, se los comparto con mucho cariño. Gracias. Fuerte el aplauso para nuestro amigo, colega Alberto Avellaneda. Por supuesto, bien, ahora vienen las preguntas, 3 preguntas, compañeros. A ver, no alcanzo a ver. Hola. Apóyenme ahí. Mira, hay Alejandro hasta allá arriba. Alejandro Sayas, number 1. Hola. Sí, ¿quién Hola, sigue? sí. Acá abajo. Bueno, yo vengo de Ixtapas y Guatanejo. Había escuchado tus pláticas en 2 congresos anteriores y vi el enfoque de otros arqueólogos desde 1962 hasta el 2019. Tu investigación es del 2018 a la fecha. La flecha grande de los grupos chichimecas, tolteca, chichimeca, lo que se me hace clave, bueno, hay 2 cosas claves. Una, la cerámica rojo bayo, que decían que estaba fechada con 7 siglos antes. Ese paradigma te ayuda, te facilita muchas cuestiones interpretativas, pues te vas a resistir a aceptar que este lugar no fue mitológico, que este lugar fue un lugar histórico. Excelente. Siguiente pregunta, concisa y precisa, Ranulfo. Sí. Buenas tardes, Ranulfo Ríos de Ixtapas y Guatanejo. Gracias, Alberto, por esta ponencia. Mi pregunta es esta, acerca de la posición de la pirámide, la que mostraste, con el solsticio de invierno, el de verano y el equinoccio de primavera. Mi pregunta es esta, esta cañada de la Virgen, este templo o esta pirámide, ¿es un marcador solar? Sí, es un marcador solar muy preciso, como vieron las fotos, pero también en su momento la doctora Rosana Quiroz hizo observaciones lunares y también es un marcador lunar. Esa estructura que vimos marca el ciclo de 19 años de la luna, que es el ciclo que necesitas conocer para predecir eclipses.
Y además estamos encontrando evidencia iconográfica de la presencia muy importante de Venus. Entonces tenemos que hacer estudios arqueoastronómicos de Venus porque aquí fue fundamental también. Una pregunta más, por favor, compañeros. Sí, mira, ya estamos sobre el tiempo. Alberto, felicidades. Una pregunta Alejandro más. Sayas, de la delegación de Querétaro. Gracias. Y bueno, yo creo que lo que propones, tus postulados, todavía hay mucho por estudiar. Obviamente tienes un gran avance en esta teoría y viene la comprobación, ¿verdad? Hay muchas cosas que se tienen que reevaluar de lo que se dijo en el pasado. Mi pregunta en concreto es, dado que la jerarca y la niña guerrera son carácter femenino, ¿crees que tengan alguna relación con la diosa Itzpapalotl, que era la diosa guerrera que guiaba a todos los guerreros, obviamente, que era el seno, representaba el seno de la tierra? Bueno, tu pregunta es buenísima y obviamente era lo que pensaba el arqueólogo del Cerrito, que tenía el Chicomosto, que en la sala de acceso al Cerrito, y la fascinante estela de Itzpapalotl. Pues por supuesto, Itzpapalotl es una diosa guerrera y tenemos que ver, es algo que se le olvidó a los colegas. Si buscan en internet 20 himnos sacros de los nahuas, lo pueden bajar en PDF del UNAM, es un texto de los informantes de Sagún, son 20 de los himnos más antiguos, y en ese himno se le canta Itzpapalotl, pero Itzpapalotl es una advocación de Zihuacóatl, y el canto ahorita no recuerdo, pero es algo así: nuestra madre la guerrera, nuestra madre la guerrera, la venada de Culhuacán, de plumas es su atavío, nuestra madre la guerrera. Y en otra parte de ese canto sale Itzpapalotl parada sobre una biznaga. Entonces, por supuesto, para mí la jerarca es como la Coatlicue, porque ese cerro es un Coatepec, ¿no? Y en el mito, ¿quién vive arriba del Coatepec? La Coatlicue, la madre de todos. ¿Y quién está al pie del Coatepec? Al sur, la Coyolxauhqui. Y Coyolxauhqui y Itzpapalotl son prácticamente intercambiables. Entonces, estoy de acuerdo contigo, tenemos que darle ahí, porque también, ¿eran ancestras o eran diosas? ¿Hay diferencia entre ancestra y diosa? Probablemente no. A ver, nada más una más.